tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene el Instituto Balit AC en estas transmisiones que vamos a estar realizando ahora en estos tiempos de la pandemia, que bueno, que tenemos que estar en casita, que tenemos que estar pues sin tanto contacto con otras personas y pues qué mejor que ir analizando cuáles son nuestras situaciones emocionales, nuestras situaciones mentales, y para eso nos acompaña nuestra querida psicóloga Viridiana Castillo. Hola, buenas tardes, me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el estrés, Gaby. El estrés, un tema muy importante. Pongan mucha atención mamás, papás y los niños también, porque no es algo exclusivo nada más de los papás, de los adultos, sino también los niños pueden presentar situaciones de estrés, así que paren la oreja, saquen su cuadernito, hagan ahí sus apuntes, también para que nos hagan las preguntas que les vayan surgiendo, porque es un tema muy importante y muy necesario de tratar en casa en estos tiempos de confinamiento. Sí, claro, o sea, en estos tiempos que estamos con nosotros mismos, ¿verdad? Es importante que vayas conociendo tu cuerpo y las reacciones que va teniendo tu cuerpo. ¿Por qué, Gaby? Porque el estrés se manifiesta muchísimo en lo que es lo físico, ¿verdad? Pero todo tiene que de una raíz y que es de la mente. Bueno, vamos a empezar con nuestro tema, Viri. ¿Qué te parece si antes de meternos a hablar sobre muchas implicaciones del estrés y de lo que sucede, vamos yéndonos a la raíz? Para empezar, que conozcamos qué es el estrés, porque a veces no lo identificamos porque no sabemos qué es, y bueno, pues es importante que sepamos entender qué es el estrés. Ok, el estrés, Gaby, es una respuesta o a una situación o a un contexto, ¿sí? Que nos genera incertidumbre o que nos sentimos amenazados ante esa situación. Puede ser adversa, nosotros la podemos sentir negativa, ¿verdad? Puede ser real o puede ser imaginario, ¿sí? Oh, eso es bien importante, ¿eh? Pongan mucha atención, porque es cierto, a veces nos creamos situaciones en la cabeza y creemos que esto es verdad y nada, andamos por otro lado, perdidísimos, y las cosas son de otra manera y nos estresamos, ahora sí que de oquis. Sí, es que el estrés y el cerebro van muy de la mano, ¿sí? Nuestros pensamientos nos van a generar las emociones o los sentimientos. Entonces, siempre tenemos que estarnos checando nuestro pensamiento. ¿Qué está sucediendo con nuestro pensamiento? ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, es imposible estar monitoreando todos los pensamientos que tenemos al día, ¿verdad? Es imposible. Sí, es imposible. Nos volveríamos locos. Así es. Aquí lo que tenemos que estar monitoreando es nuestra emoción, ¿sí? Okay. Si esta emoción me está haciendo sentir incómodo, triste, angustiado, ¿verdad? Enojado, entonces quiere decir que mi pensamiento se está yendo hacia un lado más negativo. ¿Sí? Y a veces podemos confundir, como dices tú, en las emociones. Probablemente yo estoy estresado y pienso que estoy enojado, o pienso que estoy triste, o pienso que nadie me quiere, pienso que todo el mundo está en mi contra, y puede ser que en realidad estoy estresado por algo y tengo que identificar, ¿no? ¿Qué es lo que me está estresando? Claro, así es. Mira, cuando nosotros tenemos pensamientos, el cerebro no tiene la capacidad de saber si es real o es imaginario,
Sí, entonces si nosotros nos empezamos a estresar y a mandarles pensamientos negativos, entonces el cuerpo va a empezar a responder conforme a lo que estés pensando. Ahí entonces hay una hormona que se llama la hormona del estrés. Sí, se llama cortisol. El cortisol se empieza a desarrollar en el cuerpo y es cuando nos empezamos a sentir fisiológicamente mal, ¿no? Que me duele el hombro, que me empieza a doler la cabeza, me da migraña, caída del cabello, que me da insomnio. Entonces todas esas, y todo dependiendo del grado de estrés que tienes, porque fíjate, yo tuve en mi familia el caso es de que mi papá una vez despertó y con vista doble. Y haz de cuenta que le hicieron un chorro de estudios y de verdad, o sea, estuvimos una semana en el hospital y me dijo un doctor, ¿sabe qué? Ya sé que tiene su papá, lléveselo a su casa y dele complejo B y que esté lo más relajado que pueda. Y así, Gaby. Y era puro sin estrés. Más decir, sin más Fíjense nada más. Después ya empezó a ver normal y a relajarse. ¿Sí? Entonces tienes que ver y qué es lo que está ocasionando ese estrés en ti, ¿verdad? ¿Por qué te estás sintiendo de esa manera? Ok, entonces eso es bien importante identificar que realmente es estrés, o sea, no, también es bien importante, Viri, y a los papás, no automedicarse, eso es bien importante, porque a veces también, si nos duele la cabeza por estrés, ahí vamos a la pastilla. Nos duele un hombro por el estrés y pensamos que ya nos lastimamos, que a lo mejor dormimos mal, o que, cargué algo y me dio un tirón. Entonces, es bien importante no automedicarse, ¿verdad, Viri? Sí, porque también puedes tapar los síntomas que estás teniendo, ¿verdad? Exacto. Entonces eso se va a ir agravando y puede llegar a otro grado, o sea, de estrés. Va escalando el estrés. Así es, mira, existe el nerviosismo, ¿no? Está el nerviosismo, el estrés y la ansiedad, que todos están en la misma gama, pero de diferentes intensidad. Sí. Así es. El nervio, pues nosotros todo el mundo lo hemos sentido, ¿verdad? Cuando vamos a experimentar cosas nuevas, a todo mundo nos da como el nervio de que va a suceder, ¿no? O sea, porque no sabemos cómo va a ser. Que vamos a una escuela nueva, o que vamos a hacer un examen también, ¿sí? Cómo es estresante para todos los niños, niñas y los jóvenes que van a presentar un examen. Bueno, pues los nervios, el estrés, o que te vas a hacer una presentación de algo que tienes que exponer, que es como lo típico del estrés que presentan los niños. Y pues los adultos tenemos millones de cosas con que estresarnos. Y nervios, sí, también. Sí. Pues por ejemplo, yo la semana pasada, ¿no? Cuando iba a hacer el primer live, venía con los nervios. Los nerviecitos, claro. Todo el mundo lo sentimos, sí, no hay nadie que no lo haya sentido. Y es normal también, ¿no? Es normal sentirte con miedo, es normal sentirte un poco asustado en una situación nueva, pero se va pasando. Hay que relajarse y se va pasando. Sí, el miedo es más lo que te imaginas que puede suceder, ¿verdad? El miedo pues también tiene dos funciones importantes en nosotros, como el prevenir o el ayudarnos a hacerlo, a vencerlo, ¿sí? Para nosotros hacerlo mejor. Pero el miedo ya puede ser otro tema. Sí, ya podemos hablar sobre cómo tratar los miedos, ¿no? Ya más a profundidad, porque hay miedos como que dices de la primera vez en un examen o una presentación o a una escuela nueva, pero hay miedos ya más profundos que bueno, ya nos impiden realizar ciertas actividades en nuestra vida diaria, que eso ya empieza a complicarnos, ¿no? Así es, Gaby. Y ahorita mira, el estrés es diferente al nervio, ¿verdad? Pues el nervio es una situación que todos hemos pasado y que es algo nuevo. Sí, el estrés es sobrecarga de energía, ¿no? Estamos pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y así. Y entonces empiezas a generar esa sensación y empiezas a la hormona, a todo lo que da el cortisol. Entonces empieza el cuerpo a responder a lo que estás pensando, ¿sí? Entonces el estrés es bueno porque te hace moverte a hacer las cosas, te motiva a hacer las cosas, ¿no? O sea, me falta hacer esto, entonces lo tengo que hacer. Si no lo haces, pues obviamente se va a ir acumulando y entonces el estrés se va a hacer demasiado. Exacto. ¿Sí? Y va a llegar un momento donde no lo puedas controlar tu mente, controlar tu emoción, y ahí es cuando se convierte en una ansiedad. Sí, la ansiedad ya es más patológico,
¿verdad? Porque ahí sí ya tienes que, les dan ataques de ansiedad y todo eso, entonces ahí ya sí tienes que ir con un especialista para que te pueda ayudar y dar técnicas para que tú lo puedas superar. Entonces es bien importante, chicos que nos están escuchando, que identifiquen cuáles son las fuentes de su estrés y que poco a poco vayamos trabajando con ellas y que no dejen las cosas para mañana, ¿verdad? Sí, porque eso es muy común en nosotros, que todo para mañana. No, mañana lo hago. Bueno, ya me cansé, bueno, ya. Y a la hora, como decíamos la vez pasada, ¿no? De tener ciertas actividades o ciertas responsabilidades que al final del día nos dan la oportunidad de sentirnos que hicimos algo, que fuimos útiles y que fuimos ahora sí que unos campeones en hacer lo que queríamos hacer, ¿no? Sí. Entonces, esta sensación de haber cumplido, pues nos relaja. Sí, nos hace sentir satisfechos, y eso nos ayuda a liberar serotonina, que es la hormona y neurotransmisor que nos hace sentir placer y que nos hace sentir en bienestar. Ok, entonces recuerden, hay 2 palabritas bien importantes que hemos dicho en esta sesión, que es el cortisol, que es la hormona del estrés, y serotonina. La serotonina. Que ¿sí? Nos ayuda a contrarrestar el cortisol. Contrarrestar, entonces son como que los contrarios ahí para que lo vayamos entendiendo. El cortisol nos ayuda a aumentar el estrés y la serotonina a bajarlo, entonces ahí nos genera el equilibrio, ¿no? Así es. Para eso pues también hay alimentos, pero más adelante vamos a hablar de eso. De los alimentos. Sí. Bueno, entonces la ansiedad, Viri, ¿qué sería? Ya vimos que los nervios te generan el estrés, pero ¿qué la ansiedad qué pasa? Mira, la ansiedad, Gaby, es cuando es un grado muy, muy grande, ¿sí? Es cuando ya tú sientes que no tienes el control sobre ti, sobre tu persona, ¿verdad? Okay. Es cuando les empiezan a dar ataques, que les falta la respiración, que se sienten con mucho miedo, con mucha angustia. Entonces ahí haz de cuenta que tenemos que hacer técnicas especiales dependiendo de la situación, ¿verdad? Y que ya podamos bajar la ansiedad. Sí, la ansiedad ya es cuando no hiciste, tuviste estrés, pero no tuviste la acción, no lo hiciste, ¿verdad? O no viste si era algo que dependía de ti o dependía de algo externo a ti, ¿verdad? Ajá. Cuando ya es algo externo, pues tú ya no tienes el poder sobre eso. Entonces, cuando no tienes el poder, entras en estado de ansiedad. Entras en una confusión. Porque ahí tienes que trabajar eso, que tú sepas hasta dónde está en tus manos y qué es lo que no está en tus manos. Sí, es importante. Eso es bien importante para identificar el estrés. Porque la ansiedad, haz de cuenta que se genera cuando tú quieres tener el control sobre todo, sobre lo que es tu ambiente y sobre ti mismo, ¿verdad? Pero pues no puedes tener el control de todo, porque por ejemplo en esta pandemia nosotros no tenemos el control de lo que sucede allá afuera, ¿verdad? Tenemos el control de cómo yo me voy a cuidar, de cómo yo voy a enseñarle a los míos que se cuiden, a llevar las prácticas para prevención, lavarte las manos y todo eso, pero lo demás no. Y entonces cuando tú quieres controlar eso, pues es mucho estrés y entra la ansiedad, ¿verdad? Es cuando ya dices tú, y entran en pánico y todo eso. Y sobre todo ahorita, Viri, como comentas de la pandemia, muchas de las personas que nos están viendo probablemente han reducido sus ingresos económicos y están teniendo problemas por eso, o no estaban acostumbrados ya a tener a toda la familia en casa, y también se dan situaciones conflictivas que nos generan mucho estrés. O también puede ser que en sí el tener que salir con la mascarilla, todos estos cuidados pues nos mantienen como en esta sintonía de estamos en una pandemia, se va a acabar el mundo, y empezamos a entrar como en pánico, ¿no? Entonces todo eso es bien importante para que como sociedad estemos más tranquilos, y hay que identificar bien cuál es su fuente del estrés, qué es lo que les está generando esta ansiedad o estas situaciones, para controlarlas, ¿no? Y que podamos pasar esta pandemia lo mejor posible. Sí, y la sesión pasada, Gaby, hablábamos sobre la empatía, ¿verdad? Entonces tratar de ser empáticos con la otra persona, de saber qué está sintiendo, qué está pasando la otra persona.
Las redes sociales ahorita, cada ratito de que noticias y así. Exacto. Entonces, mejor asegúrate que sean noticias verdaderas y ahí sí puedas compartir, la verdad, porque ahorita pues hay noticias que a lo mejor quieren generar miedo, quieren generar angustia y las estamos reproduciendo, entonces la gente empieza a tener miedo, empieza a sentir que no tiene el control, ¿verdad? Entonces ahí viene el estrés. Exacto, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces entendamos que los nervios nos van a generar estrés y el estrés, si no lo controlamos, nos puede generar ansiedad. Así es, y hay que cuidar mucho, Gaby, con que estamos alimentando nuestro pensamiento, nuestro sentir, ¿verdad? Exacto. Porque eso es muy importante. Les digo, el cerebro no tiene la capacidad para decir esto es real o esto es imaginario. Entonces, todo lo que tú le platiques a tu pensamiento, a tu cerebro, él va a creer inmediatamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, hay que platicarnos cosas bonitas, ¿verdad? Claro. Hay que estar en sintonía con cosas que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir en paz. Ahorita hablábamos, Gaby, del arte, de cómo el arte nos ha hecho sobrevivir a esta pandemia, ¿verdad? Los libros, lee tu libro favorito, haz cosas que te gusten, así es. Ponte a bailar y ponte a seguir los videos de Instituto Baliz, que aquí vamos a estar teniendo varias actividades artísticas. Y de verdad, no porque nosotros hagamos arte, ni porque estemos vinculados con el mundo cultural, pero sí está probado, Viri, a manera incluso psicológica, que el arte tiene mucha influencia en el desarrollo cognitivo y sobre todo en esta parte de la terapia, ¿no? Hay muchos proyectos de arteterapia que a través de la música o a través de la danza o a través de cualquier actividad artística podemos bajar nuestros niveles de estrés, bajar el cortisol, que también es muy dañino para nuestro cerebro, y estar más en tranquilidad, más con nosotros mismos. Y bueno, muchísimas más bondades que tienen las artes, ¿no? El autoconocimiento, el desarrollo de habilidades nuevas que nos permite sentirnos útiles, sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Y hasta sentir nuestro propio cuerpo, Gaby, porque cuántas veces nos detenemos a ver y a respirar tranquilos y ver qué me está diciendo mi cuerpo, ¿no? Exacto. O sea, porque cuando estás en contacto contigo, con tu cuerpo, con tu respiración, tu mente y todo, entonces ahí te estás dando cuenta de muchas cosas. Si me duele aquí, ¿por qué es? Porque el cuerpo es la somatización de lo que estás sintiendo. Exacto. Sí, o sea, si te duele el estrés, por ejemplo, a muchos les pega en el estómago, ¿no? O sea, me siento estresado y así me dan agruras, me siento con acidez, o se me suelta el estómago, o otros con la cabeza, ¿no? Porque está piensa y piensa y piensa, entonces me duele la cabeza, me da migraña. Todo el cuerpo somatiza lo que estamos sintiendo. Entonces aquí, tomando este tema un poquito, Viri, de cómo nos sentimos, ¿qué otros síntomas? Vamos enumerando, ¿qué te parece? Los síntomas más comunes del estrés. Ok, sí, claro que sí, mira. El estrés, el primer síntoma, lo más común es el insomnio. El insomnio. Sí, el insomnio, de que o te puedes dormir, pero te despiertas a las 3, a las 4 y empiezas a pensar en tus pendientes, ¿no? Sí. O sea, empiezas como dicen, quiero arreglar el mundo, pero no puedo hacerlo. Entonces, sí es importante, por eso es que, porque dejaste pendientes, si no tomaste la acción que el estrés te está pidiendo que hagas. Y luego ahí está uno, y le debo fulanito, y le debo sutanito, y tengo que hacer esto, y todo queremos hacer en la noche. Oye, por ejemplo, en este caso, una de las cosas que a mí me ha funcionado y que me recomendaron y sí me funcionó a mí, es el de tener una libretita. Sí. Ahora sí que vaciar ahí toda la información, así como Harry Potter en el pensadero, ¿no? Sí. Echar ahí todos los pensamientos y ya, mañana para poder descansar, ¿no? Sí, porque ahí estás haciendo la catarsis, Gaby. Estás sacando todo lo que sientes, entonces lo escribes, porque no lo puedes platicar o no lo puedes hacer de otra manera. Todo el mundo estaba roncado y todo ahí con el ojo pelón. Así es, lo escribes y ya mañana, o sea, obviamente vas a poder recordar qué fue lo qué pendientes dejaste, ¿verdad? Exacto. O qué estabas pensando y cómo lo puedes ir a trabajar. Ok. Sí. Entonces, pues sí es importante eso. Que el insomnio, Entonces el insomnio. El insomnio es uno de los más recurrentes.
También, pues las palpitaciones, ¿verdad? Que de repente tengas palpitaciones muy fuertes, tu corazón es el que más resiente, ¿sí? Luego el cerebro y luego el estómago, ¿sí? Son conexiones importantes. Okay. Entonces lo más común es que primero tengas como taquicardias, Ajá. y luego te duele la cabeza y ya después el estómago. Sí, porque la taquicardia y todo eso es lo que te hace sentir inquieto. Ajá, así okay. Como que la energía, cuando haces ejercicio, ves cómo está el corazón. Uh-huh. Entonces, como estás así, pero estás en calma y tu corazón está así, entonces es cuando, oye, necesitas moverte, muévete. Claro. Sí, pon acción. Entonces ahí es cuando uno, ok. Y ahí es cuando ya los niveles de estrés empiezan a dañar Ajá. el corazón, ¿no? Sí, el porque corazón también sí puede tiene darte un problemas. infarto incluso Sí. por el Hay estrés. personas y jóvenes ya que ahorita ya han muerto por estrés y que Por les da el estrés. corazón. Ajá. Entonces, sí ¿Qué es otro importante. síntoma, Viri, vemos? Está la caída del cabello, Gaby. Sí, eso también puede ser otro aspecto, pero el estrés y se nos cae el cabello. Ok, pues si no se quieren quedar calvos antes de tiempo, digo, hay mucha gente que tiene ya la predisposición para la calvicie, pero se puede acelerar, Sí, ¿no? se Entonces, acelera. si no queremos perder el cabello, hay que relajarnos. Y luego pues también obviamente cuando estamos estresados estamos tocando nuestros cabellos, así, entonces ya estás... O un tic, ¿no? Ajá. Por ejemplo, balconeando a mi hermana que está con el cabello todo el tiempo, o tenía una prima que se chupaba el dedo y se tallaba la ceja, ¿no? O cosas así que te haces ya daño físicamente. Sí. Pues fíjate, una de las cosas que normalmente hacen las personas que tienen mucho estrés es comerse las uñas. Comerse las Y uñas. llegan hasta, a tener infecciones porque es demasiado lo que lo hacen. Entonces ya la carnita está pues a flor, abierta. Ajá. Entonces sí entran ahí enfermedades extras al estrés. Y la gente que se corta, Viri, también, Sí, todas esas son manifestaciones del estrés. Entonces hay que tener cuidado, papás, si ustedes identifican uno de estos síntomas en sus niños, es muy importante que pongamos atención, que se les brinde una revisión, una atención profesional. Ahora sí que ahí sí tiene que ser alguien profesional para que pueda guiarlos y ayudarlos, pero sí hay que bajar los niveles de estrés de sus niños. Sí, qué bueno que mencionas eso, Gaby. Cuando los niños están estresados, el síntoma para ellos el principal es la poca concentración. Okay. Sí, la poca concentración a nosotros también nos sucede, pero a los niños les sucede más. Por ejemplo, hay niños que por más que intentan no pueden aprender, ¿no? Pero ahí tenemos que ver y analizarnos también otra vez a nosotros, a los maestros, si él se está sintiendo amenazado, ¿verdad? Por el maestro o por el papá, la mamá, y que no logre concentrarse. Entonces Exacto. ahí empiezan a generar estrés ellos porque realmente quieren aprender, lo quieren hacer, pero como se sienten amenazados, no, o sea, se va a enojar mi papá, me va a decir esto, entonces se empiezan a estresar y menos lo pueden lograr. Entonces hay que darle la seguridad al niño, ¿verdad? Como platicábamos la sesión pasada, que hay que darle esa motivación, el reconocerle, el motivarlo de que tú puedes hacerlo, lo vas a lograr, ¿verdad? Entonces, en vez de enojarnos, hay que darle la seguridad, porque si te enojas y le empiezas a regañar o así, entonces se va a estresar más y menos se va a poder concentrar. Sí, como pues se ha dado en muchos casos, ¿no? Que a veces usamos al papá, las mamás, usamos al papá como el logro de la casa. Pórtate bien o le voy a decir a tu papá. Sí. Y cuando se portaban mal y llegaba el papá, los niveles de estrés hacia el cielo porque el niño está todo estresado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas yo creo hasta estaban cuidando el reloj. A ver, sí, ya va a llegar mi papá y empieza el estrés, ¿verdad? Entonces sí es importante, te digo, que le des la seguridad y que porque el estrés nos afecta en eso, en la concentración. Es otro síntoma, poca concentración. Entonces, si estamos estresados, la memoria también se ve afectada, sí. No nos acordamos y todo eso, ¿verdad? Empieza a uno perseguirle el alemán. Sí, entonces sí es importante que le demos la seguridad a nuestro hijo. Ok, ¿qué otro síntoma, Viri, nos sirve para identificar una situación de estrés? Sobre todo, vamos enfocándonos un poquito en los niños. ¿Qué otra de las actividades o acciones? Ya nos decías que la falta de concentración, ¿qué otra sería
como un síntoma del estrés en los niños? En niños, puede ser, mira, que pues los niños son juguetones, los niños no los podemos tener tranquilos, ¿verdad? Y puede ser, es lo contrario, que esté muy tranquilo, ya hablábamos que pueden ser ausencias largas del niño, ¿verdad? De que se encierre en cuarto o así, o a través de la tristeza, porque el estrés también, te digo, puede ser que se transforme en una emoción, ¿verdad? Tristeza, enojo. Entonces sí es importante que veas, que juegue, que se divierta, entonces que sea chispa. Ahora si lo ves estando muy tranquilo, puede ser que esté estresado por alguna situación. Entonces hay que tener ahí muy en cuenta, estar observando a los pequeños para ver cómo reaccionan ante las situaciones de estrés y para ya después saber, pues está estresado o no está estresado, nada más está enojado, porque también podemos confundir el enojo por alguna situación con estrés. Entonces hay que tener mucha comunicación con sus niños, mucha comunicación. Sí, Gaby, y también con los maestros, ¿verdad? Que vean que con las personas que el niño está en contacto directamente hay que tener mucha comunicación con ellos, porque todo lo que ellos nos puedan proporcionar, ¿verdad? Es lo que nos va a ayudar a diferenciar o a ver qué está sucediendo, o sea, si realmente está triste o si está estresado o porque no lo logra o porque tal cosa, ¿verdad? O está sufriendo bullying o cosas así. Pero todo hay que estar mucho en contacto con las personas que están más cerca de los niños, porque por ejemplo puede ser que en la casa sí juegue, sí se divierta, pero en la escuela, como no tiene amigos, le genera estrés y no sale al recreo, ¿no? Y se queda ahí solito. Entonces es importante que por eso estemos siempre en contacto con todas las personas y en todos los lugares donde el niño se desenvuelve y se está desarrollando. Para estar ahí monitoreando. Así es, para monitorear y que nos puedan dar herramientas si es que lo necesitan en una terapia o así. Entonces toda esa información es muy importante para poder ver qué es lo que realmente está sucediendo en el niño. Ok, muy interesante. Viri, ¿qué sugerencias tienes tú para todas aquellas personas que ahorita están en alguna situación de estrés por ya sea a causa de la pandemia o a causa de alguna otra situación familiar o personal o económica por la cual estén atravesando? ¿Qué sugerencias hay? Ok, Gaby, primero me gustaría platicarles que hay dos tipos de estrés, ¿sí? Está el estrés que es agudo y el estrés crónico. Sí, el estrés agudo es cuando pasa una situación que nos hace sentir rápido el estrés, ¿no? Por ejemplo, que nos asustaron, el estrés, ¿no? O un accidente, un accidente o algo así, que es momentáneo, ¿sí? Exacto. Que es momentáneo. Entonces, ese lo podemos tranquilizar, lo podemos decir, por ejemplo, un accidente y que tú ves que se baja la persona y está en estado de shock, entonces tú le dices, mi nombre es, y te presentas, ¿verdad? Eso se llama primeros auxilios, mi nombre es, yo soy, no sé, enfermera o lo que tú quieras decirle para darle seguridad. ¿En qué te puedo ayudar? Exacto. ¿Sí? Para que la persona te diga, no, mira, ayúdame, aléjame de aquí o ayúdame en esto o así. Entonces ya le permites. Entonces ahí ya baja los niveles de estrés porque ya se siente segura y le diste lo que ella necesitaba, lo que la persona necesitaba. Y luego viene el estrés crónico, que es el que estamos en contacto siempre, ¿no? El trabajo, la casa, las deudas, todo que eso. Nunca se va. Nunca se va ese estrés. Entonces el crónico, pues ahí es cuando estamos muy bien constante con eso y que realmente todos los vivimos, ¿sí? Que es el trabajo así. Ahí, Gaby, pues lo primero que tienes que hacer es tomar acción. Ay, pensé que tomar agua. Dije, primero tómate un vasito de agua y luego ya. Pues sí, también relajarte. O un respiro, ¿no? Sí. Respiras y luego ya. Así es. Bueno, ahí tienes que ser muy objetiva y pensar, bueno, ¿qué es lo que me está causando el estrés? ¿Es esto? Ok. ¿Es real o es imaginario? ¿No? Y luego ya, bueno, ya tenerlo detectado, ¿no? Pues que sí es real. ¿Okay? ¿Qué puedo hacer para cambiar esa situación? ¿Cuáles son mis oportunidades, ¿no? Exacto. ¿Qué puedo hacer? No, pues ¿qué puedo hacer? Hacer esto y esto. Ok. Y ahora sí, tomar la acción. Sí, porque es lo que te digo, o sea, el estrés nos quiere que nos movamos. Exacto. Muévete.
No te quedes ahí paradita, muévete, hazlo. Entonces, ya cuando lo logras, ya lo haces y baja el cortisol. Y baja el cortisol. Ajá, así es. Eso es importante, es lo primero que debes de hacer, ¿sí? Y lo que así es imaginario, calmarte y hacer un alto y cambiar el pensamiento, ¿sí? Okay, muy importante. Es muy importante cambiar el pensamiento. Haz un alto en tu vida y luego cambia el pensamiento, ¿sí? ¿Para qué? Para generar otro tipo de emoción. Y darle Sí. espacio a otro tipo de pensamientos que te ayuden como a sentirte mejor, ¿no? Así es, ajá, porque hay pensamientos que son muy... el pensamiento es muy importante y sí nos hace somatizar y llegar a grados inexplicables. Si nos pasa algo y no sé, por ejemplo, reprobamos un examen, ¿no? Y nos repetimos, sí, pues es que yo no sirvo para esto, soy un burro, soy entonces cambiar ese pensamiento, decir, bueno, pues ya reprobé, ahora para la próxima tengo que echarle más ganas, si puedo, fue una situación extraordinaria, pero órale, a seguirle, ¿no? Así es. Luego, pues también está, Gaby, la alimentación. La alimentación, qué importante. Tiene que ver mucho la alimentación al procesar nuestras emociones, ¿sabías? O sea, si tú te alimentas de cosas muy grasosas, sí es bien difícil que proceses emociones. Ah, qué interesante, tomen nota. Ajá, tienes que, el sistema digestivo está muy conectado con las emociones. Después claro. También podemos hablar de eso para que aprendan un poquito sobre lo que sucede. Sobre el trabajo de las emociones. Ajá, entonces, para bajar los niveles de estrés, hay ciertos alimentos que tienen propiedades que nos ayudan a bajar el cortisol, ¿sí? La vitamina C, lo que son naranjas, mandarinas, fresas, todo eso nos ayuda a Y además bajar. qué ricos. Sí, con este calorcito se antoja Sí. mucho las verduras y las frutas, ¿verdad? Sí, Entonces, también verduras, hojas verdes también nos ayudan a bajar los niveles de cortisol. La nuez, las pasas. Ay, qué rico. Pura comida rica. Sí, y también el té negro. El té negro. Sí, yo leyendo, ¿verdad? Pues investigando también más sobre medicina, sobre todo eso, pues yo decía, ¿por qué el té negro siempre en una dieta te lo dejan, no? Y es por eso, porque tiene una sustancia que te hace sentir como un ansiolítico, que te baja el nivel de ansiedad y te da calma. Sí. Ah, qué interesante. También para de repente que no puede uno dormir, oye, un tecito calientito y a dormir. Sí, Relax. Sí, por eso es que se los dan a las personas con las dietas, ¿verdad? Con las Porque dietas. muchas veces comemos por ansiedad, o sea, por no poder saber cómo manejar esa emoción, y los adultos comemos más en ese aspecto, porque muchos dicen, voy a salir bien gordo de la cuarentena, pero es eso, es que a veces nos sentimos estresados y empezamos a sustituir lo que de verdad deberíamos de hacer y empezamos a comer más. Entonces sería bueno sugerirle a la gente, pues cambiar a lo mejor en vez del café, que es como que te acelera más y te genera más ansiedad, bueno, tomarte un tecito, un té negro y pues relajarte, ¿no? A gusto. Sí, claro que gustito. sí. La meditación, Gaby, es muy importante. Ay, es una delicia. Sí, la meditación es muy importante porque te hace estar en ti, de verdad, en enfocarte en el aquí y en el ahora y no andar en otras partes. Exacto. A lo muy mejor al importante. principio va a ser difícil que te puedas concentrar, pero esto es de práctica, ¿verdad, Gaby? Práctica, Sí, mucha práctica, pero lo vas a lograr. Meditar te hace enfocarte en tu respiración, estar aquí en el ahora. Fíjate que tocando un poquito el tema de la meditación, Viri, muchas veces pensamos que los monjes allá, el Dalai Lama y todos ellos son los que meditan y que es algo así bien complicado, ¿no? La meditación es algo muy, muy sencillo, que es incluso el estar nada más respirando, o a veces a todos supongo que nos ha pasado que nos quedamos en la lela, no te quedas y te despiertas y estabas en tus pensamientos y a veces no estás pensando en nada. Que eso es bien importante, porque está tu mente en blanco, estás relajado. Esos son los momentos de meditación. Ahora, pueden ser meditaciones como en blanco, o pueden ser meditaciones con un objetivo, que puede ser, me relajo, me visualizo en algún lugar, en algún parque, en una playa, algún lugar que a mí me genere tranquilidad, y comenzar como a estar nada más ahí. Otro puede ser
muchos maestros de meditación recomiendan imaginar, por ejemplo, un pizarrón y ahí anotar en tu mente todas esas situaciones que te están estresando, ¿no? Entonces puedes poner, no sé, el trabajo, ¿no? ¿Qué situación del trabajo? Bueno, pues tengo que entregar un programa, un proyecto, un algo. Lo pones ahí y irlo como desglosando y ya después irlo plasmando en papel, pero partiendo como de ese espacio para ti mismo, alejarte del mundo, alejarte de lo que te rodea y te está estresando, ¿no? Que sí es importante, ¿verdad? Porque muy importante. Tener tu espacio siempre. Yo le digo a los papás que ellos también trabajen mucho eso, aparte de que mamá tenga su espacio para ella misma, para hacer sus cosas, papá para hacer sus propias cosas y ya en familia, ¿verdad? Porque ahí te alimentas a ti mismo. Exacto. No puedes dar lo que no tienes, entonces es importante que tú como persona estés en contacto contigo, que cubras tus propias necesidades y luego ya poder dar a la familia. Y también, por ejemplo, aquí en la parte de la meditación, Miri, es bien importante señalar que muchas religiones tienen esta actividad de la meditación como oración. Sí. Entonces, que prácticamente, bueno, no prácticamente es lo mismo, pero puede estar como en esta misma sintonía de estoy orando, no llorando, estoy orando y estoy alejándome al mismo tiempo de todo lo demás. Entonces es otra posibilidad que pueden tener las personas que son creyentes de alguna religión, que pueden estar ahí en situación, ahora sí que en el momento de la oración y relajarse, no sé, jalar la energía o pedir a alguna deidad que nos apoye, que nos ayude, que nos dé soluciones. Todo eso nos ayuda mucho a tranquilizar. A su poder superior, ¿verdad? Como ellos lo conciban. Como ellos lo conciben. Ajá, eso les ayuda muchísimo a liberar y sentir que algo más fuerte que tú puede ayudarte a cumplir tus metas, tus objetivos. Sí, por ejemplo, también hay un ejercicio, ya para cambiar al siguiente, hay un ejercicio así muy sencillito que puede cualquiera realizar, que es, te puedes poner musiquita a gusto y contar las respiraciones. Nada más eso, contar tus respiraciones. Algo muy sencillo que podemos hacer en 5, 15, 20 minutos, lo que ustedes aguanten, porque la meditación se va ensayando y va aumentando el tiempo de concentración, pero pueden ser 10 minutitos, solamente eso, contando las respiraciones y van a ver un gran avance en su relajación. Fíjate que la respiración, Gaby, es muy importante para el control de las emociones, ¿sí? Ayer veía la clase de Jimmy, les enseñaba cómo respirar, ¿no? Es mover el pecho y llenar tu estómago como si fuera un globo. Ese tipo de respiración nos ayuda muchísimo a nivelar y a estar bien con nuestras emociones. Exacto, ¿sí? A trabajar las emociones. Entonces, cada vez que tengas tiempo, hazlo, practícalo y verás cómo se va a empezar a sentir tu cuerpo y tu mente más en paz. ¿Sí? Entonces la respiración no es cualquier cosa, hay que hacerla consciente, ¿verdad? Porque exacto, muy importante. Porque, o sea, creemos que ya no lo merecemos y claro, pues si no respiramos morimos, pero no lo hacemos de una manera consciente y si lo haces de manera consciente te das cuenta de muchas bendiciones que tienes. Exacto, cuando nosotros respiramos, lo que sucede es que entra gran cantidad de oxígeno a los pulmones, pero cuando utilizamos, como les explicaba ayer Jimmy, el diafragma, los pulmones en vez de hacer esto, hacen esto. Entonces están captando mayor cantidad de oxígeno y entre más oxígeno hay en nuestros pulmones, entra en contacto con la sangre y libera más toxinas. Sí. Entonces también es una ayuda muy grande para nuestro cuerpo porque al nosotros descender el diafragma, imaginen que estamos dándole como un masajito a nuestras vísceras. Entonces todo esto empieza a funcionar de mejor manera. Por lo tanto, todo el organismo mejora notablemente. Entonces, por eso la respiración, incluso Viri, los hindús tienen toda una ciencia de la respiración, ¿no? Es que es demasiado importante la respiración. Tú te vas a decir, bueno, sí.
Me estoy acordando de una amiga. Sí. Tú, Gaby, sí es importante que lo hagamos consciente. Sí, muy consciente. Porque cuando tomas conciencia de tu respiración, volvemos a la meditación, es como un tipo de meditación. Ahorita decías, cuenta cuántas respiraciones tienes. Entonces, es un tipo de meditación y nos ayuda a enfocarnos en el aquí y en el ahora. Esta técnica se usa mucho, Gaby, cuando sientes que son demasiados tus pensamientos y que ya no puedes con ellos. Entonces tú le pides al paciente, ¿verdad? Empieza a enfocarte en tu respiración, siente cómo sube, cómo baja. Entonces ya aquí, ahí lo logras centrar en el aquí y en el ahora. Entonces ya es cuando empieza a tener control nuevamente de él mismo, de su persona. Sí, muy importante. Bueno, en teatro nosotros nos han enseñado mucho, Viri, de todas las emociones son como parte que está fuera de nosotros, ¿no? Supongamos que somos como una esferita y para nosotros como seres humanos lo normal y lo óptimo es estar en paz, en tranquilidad. Entonces viene una emoción que es, no sé, el enojo, nos enojamos y ¿qué es lo primero que nos dicen, Viri? No. Respira. Estás llorando, alguien te llega contigo y te dice, respira. Incluso cuando estamos muy contentos, muy divertidos, estamos risa y risa, decimos, ya no puedo más, y empiezas a respirar, así. A respirar profundo, ¿no? Porque la neutralidad es lo óptimo para el ser humano. Entonces, cualquier emoción, la respiración te va a regresar ahí, a ese centro. Sí, es importantísimo la respiración. Muy básica. ¿Qué otra, Vivi? Está el ejercicio, Gaby. Hablábamos también. No, ese no me gusta. No, ya me voy. Ya. Estábamos en la clase pasada hablando también del ejercicio, de los beneficios, ¿verdad? Que trae el hacer ejercicio. Entonces, igual, hacer ejercicio mínimo 30 minutos al día. ¿Al día? Sí, caminar o algo que a ti te guste. Busca, experimenta varias cosas y ya con la que más te sientas cómodo, hazlo, ¿sí? Igual, nos ayuda a generar serotonina, que es lo que nos ayuda a bajar el cortisol en nuestro cuerpo. Entonces, y si no les gusta hacer ejercicio, simplemente con caminar, sálganse al parque, sálganse a darle la vuelta a la manzana, aunque sea, ya con eso van a ver otras cosas, el airecito, las personas que pasan, otras situaciones. Bueno, les va a ayudar mucho también porque va uno caminando y vas en tus pensamientos. Y a lo mejor resuelve situaciones. Sí, porque pues vas respirando el aire puro de principio, ¿verdad? Y luego empiezas a enfocarte en la solución. Eso es muy importante, chicos. Que no se enfoquen en el problema, enfócate en la solución, porque nos enfocamos tanto de que, ay, debo, pero ¿cómo puedo solucionarlo? No, o es que no he hecho esto, pero ¿cómo puedo solucionarlo? Entonces, cuando nos enfocamos tanto en el problema, pues se nos puede hacer de algo así, se nos hace enorme, ¿no? Entonces, es importante que mejor enfócate en la solución. Oye, y muchas veces se va uno a caminar, Viri, y no sé si te ha pasado, a mí sí, que soy yo creo que la loca del parque que va hablando sola, ¿no? Ay, sí. Eso es muy común, que de repente traes un problema y vas, voy a hacer esto, y va uno platicando con uno mismo, ¿no? Entonces eso también es muy, muy divertido, pero aparte también muy liberador, ¿no? Porque también estás haciendo catarsis. Exacto. Si no lo puedes platicar con alguien más, si te es difícil, pues lo puedes platicar contigo mismo y ya estás estás haciendo la catarsis. Entonces, sí, eso te ayuda a ver las cosas con más claridad, ¿no? Porque ya te estás escuchando y te estás contestando a ti misma. Exacto. ¿Qué otra cosa, Viri, podemos hacer para controlar el estrés? No postergar nuestras cosas. Muy importante. Somos muy dados a que si nos encargan algo para la semana que entra, entonces, todavía tengo tiempo. Una hora antes, ahí estamos. Todavía tengo tiempo, ¿no? Y eso, pues, ya lo vas dejando, y cuando ya tienes que entregarlo o así, entonces ahí viene el estrés, ¿no? De que no lo hice y luego quiero hacerlo rápido y luego me enojo con mis hijos porque yo estoy estresada y todo empieza a fallar, que falla el carro, falla la computadora, la impresora. La impresora dicen que son expertas en oler el estrés. El estrés, sí. Entonces sí es importante no postergar. Exacto. Hacerlo cuando tenemos que hacer las cosas, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo yo ahí leía una vez en un libro de personas eficientes, ¿no? De cómo eficientar tu vida, porque de repente conocemos gente que hace de todo.
Dices tú, ¿en qué momento? ¿Cómo le alcanza el tiempo? Ah, claro, porque pues él no se tuvo que regresar a poner gasolina porque previamente puso gasolina, porque no tuvo que ponerse a cambiar una llanta porque ya había checado la llanta del carro, porque ya había arreglado la impresora, porque entonces en el momento en que surgen las cosas, hacen lo que tienen que hacer y ya cuando están en un momento en que tienen que entregar algo, ya lo tienen con toda tranquilidad, con toda calma, van, entregan o hacen o envían lo que tengan que hacer y bueno, pues ya. Y hasta les queda tiempo, Gaby, para divertirse y para hacer muchas cosas. Fíjate que a mí me tocó estar en México, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y una persona hizo su tesis sobre el estrés en los artistas, en específico en los actores. Y dice que conoció un muchacho que estaba ahí en la Facultad de Filosofía y Letras en literatura dramática y aparte tomaba clases en el no recuerdo bien. No es el CEA, es otra escuela, pero de ahí de la UNAM, de teatro, ¿no? Que es muy exigente. El CUT, en el CUT. Entonces, esta chica le preguntó, le dijo, oye, ¿cómo le haces para controlar el estrés estando en 2 carreras y tan demandantes las 2, ¿no? Y le dijo él, yo no me estreso, yo me organizo. Oh, cuando nos platicó todos, sentimos el pedradón, ¿no? Que es totalmente cierto, esa persona se organiza, entonces ya no tiene que sufrir el estrés porque ya tiene todo armado y es disciplinado. Así es, y es lo que hablábamos también en la sesión pasada, o sea, de que ponte horarios, maneja horarios, eso te va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Haz una lista de cuáles son tus prioridades y velas haciendo tal cual, y entonces eso te va a ayudar muchísimo para no generar estrés. Exacto. Sí. ¿Qué otra cosa, Viri? Y pues por último, Gaby, que para que les ayude en esta cuarentena, ponte a hacer cosas que has postergado chiquitas, cosas que a lo mejor en tu casa dijiste voy a acomodar ese closet o voy a mover este mueble o voy a arreglar esto. Empieza a hacer para que también tu nivel de estrés empiece a bajar. Lo que sí no les recomiendo es que tomen decisiones importantes. Decisiones ¿Cómo sería esto, Vini? Ok, decisiones importantes son decisiones que involucren a lo mejor a otras personas, que también él tenga que aportar para esa decisión, ¿verdad? Por ejemplo, se ha hablado mucho que pues en el encierro las parejas ahora están demasiado tiempo, entonces empiezan a pelear más y todo eso, y muchos en este tiempo deciden divorciarse. Entonces son decisiones muy importantes que estás tomando bajo sentimientos que están ahorita muy a flor de piel. Entonces es importante que mejor te tranquilices, que bajes el estrés y que no tomes ese tipo de decisiones, sino que ya cuando pase la pandemia y todavía un tiempo más largo, unos 4 o 5 meses, ya decides si realmente quieres divorciarte o no, ¿verdad? Es el ejemplo. Ya que todo vuelva a la normalidad, a ver si se odian tanto o ya no. Así es, entonces decisiones así no hay que tomar. Decisiones pequeñas, como te digo, a lo mejor has postergado limpiar tu closet, has postergado arreglar, no sé, esa silla o así, entonces eso sí, empiézalo a hacer y te va a ayudar. O acabar ese libro que tiene siglos ahí en el estante o un proyecto. Muchos y no los has leído, entonces eso ayuda a que baje tu niveles de estrés. Ok, pues muchísimas gracias, Viri, información muy importante, así es que tome nota. No sé si tengamos alguna pregunta por ahí en nuestra caja de comentarios. Nada más nos dice Caricel Ace, dice un saludo, ¿cómo opera el instituto? ¿Quiénes pueden recibir su apoyo? Bueno, miren, el Instituto Balit AC está abierto a todas las personas. Trabajamos mayormente con niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, pero estamos abiertos, Viri, a todo mundo. Pueden acercarse a nuestros teléfonos 6625-120-0833 o al 625-111-6443. Pueden preguntar y bueno, pues ya les vamos a dar como las especificaciones de cómo se pueden inscribir, cuáles son los talleres que manejamos, las actividades, y próximamente vamos a tener muchas más actividades, muchos más servicios para que estén bien pendientes y pues ahí nos dejen sus comentarios. Sí, claro que sí. Y pues agradecerles a todos, mandarles un fuerte abrazo y ojalá que estos momentos de la pandemia pues los estén pasando de la mejor manera posible. Les mandamos mucha buena vibra
y ya saben, a relajarse. Si están estresados, bueno, pues respirar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre algún tema psicológico, pues háganoslo llegar, escríbanos ahí en los comentarios. Si conocen a alguien que creen que necesite este tipo de apoyo psicológico, bueno, pues ahí podemos revisar con el tiempo de la psicóloga, de Viri. Si hay algún momento para alguna terapia o algo, podemos ahí revisar, Viri, para que ustedes estén bien pendientes y recuerden que no están solos en esta pandemia. Vamos a generar muchos lazos, estamos ahora sí, como decías tú, en la parte empática de apoyarnos unos a otros y pues estamos a la orden. Sí, Gaby, ya sí, por último, en el grupo de Guerreros Luz y Esperanza me han enseñado que hay un código que se llama amor, comprensión, respeto y tolerancia, que eso nos va a ayudar a llevar, ¿verdad? Mejores relaciones personales, interpersonales, y que nos va a dar mucho beneficio. Siempre empieza por ti, amándote, comprendiéndote, respetándote y tolerándote y comprendiéndote, y luego ya los demás. Exacto, pues ahí está ya las sugerencias. Les deseamos que tengan un muy bonito día. Ahorita viene el maestro de cinematografía para pues alimentarnos un poquito más sobre el arte cinematográfico. Nos va a recomendar películas. Si ustedes no saben qué ver ahorita en la pandemia, y dicen, ya vi las mismas de Navidad o las mismas de... No, pueden pedirnos sugerencias, el maestro se las sabe de todas. Entonces les puede recomendar algún material que esté padre. A lo mejor, ¿por qué no ver películas de historia? ¿Por qué no ver películas que tengan que ver con algún mensaje positivo? Claro. Ahora para pues estrechar más los lazos familiares. Y cualquier sugerencia, series también, se las sabe de todas nuestro maestro de cine. Y para todos los gustos. Y para todos los gustos. Oye, Gaby, así interrumpimos tantito. No, de la meditación, ¿hay alguna página que nos pues miren, ahorita les vamos a recomendar Meditaciones Mente y Luz ahí en YouTube. Pueden encontrar, es un canal de meditación. Hay muchos otros también, cualquiera que ustedes decidan entrar. Hay mucho material al que pueden acceder a través de las redes sociales, benditas redes sociales. Sí. Y para que ustedes se relajen, practiquen. Y qué tal que ahora este momento de la pandemia pues es un reto para conocernos a nosotros mismos, estar en paz, estar tranquilos y aprender cómo ayudarnos, cómo estar más tranquilos, más en paz. Te vas a conocer mucho en esta pandemia. Exacto, lo bueno y lo malo. Así es. Entonces, ya que andamos en recomendaciones, pues no más para eso. Excelente, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos ahorita, bueno, nosotros no, pero ustedes sí nos ven. Nos vemos ahorita con el profe de cine. Entonces, hasta luego. Hasta luego. Listo. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búsquenos como Instituto Balit AC.